Los 10 lugares más peligrosos de la Tierra. Estás en Central Top 10, así que ¡vamos! Número 10. Lago Nyos. Empezamos con este lago. Expulsa dióxido de carbono de manera inesperada. Se ubica en Camerún. En 1986, una erupción límnica mató alrededor de 700,000 personas y a 6,000 cabezas de ganado en pocas horas. El hecho es que está ubicado en el cráter de un volcán que anteriormente se consideraba inactivo, debido a la profunda actividad volcánica que continúa hasta nuestros días. El dióxido de carbono está aumentando gradualmente a través de las grietas en las rocas congeladas de lava. Este dióxido se mezcla fácilmente con el agua subterránea, se mezcla y por lo tanto entra en el lago. La mezcla infernal se acumula en las capas inferiores del lago y no se mezcla con las capas superiores, lo cual es un peligro particular. Todas estas características hacen de Nyos uno de los lagos volcánicos más increíbles del planeta y más peligrosos del mundo. Número 9. Aguas del lago azul turquesa. Este hermoso lago es muy particular y a la vez tan letal. Este sitio se encuentra en Kawa Ijen y la principal problemática es el olor a azufre que arroja el aire mientras más te aproximas a la zona. Han sido 80 las víctimas del lago azul turquesa desde 1968, empezando por gente asfixiada, personas aplastadas y tragadas por la misma tierra. Sus asombrosos paisajes son admirados por miles de turistas, claro, con conocimientos de su peligrosidad, pero vale la pena ver este hermoso fenómeno natural. Sus paisajes cambian conforme avanza el día. Número 8. Lago Hirviente. Este lago es muy particular, pero tiene mucho parentesco a otros lagos igual de peligrosos. En Dominicana se ubica uno de los lugares más peligrosos del mundo. Debajo de este lago encontramos una base de magma líquido hirviendo, lo que quiere decir que el agua que permanece allí tiende a subir hasta temperaturas de ebullición. Boiling Lake mide 60 metros de ancho por 60 metros de largo y posee una profundidad promedio de 59 metros, aunque en algunas épocas ha disminuido y aumentado sus niveles de agua. La temperatura del agua en el lago alcanza los 92 grados centígrados, suficiente para cocer alimentos. Esta concentración de calor genera una capa de vapor permanente sobre el cráter, altamente peligrosa. Tiene una característica muy curiosa. El tono gris azulado es causado por los minerales y elementos volcánicos que posee. Número 7. Isla Sentinel del Norte. Esta isla es muy peligrosa, no por algún fenómeno natural, sino por sus habitantes. La isla Sentinel del Norte es una pequeña isla de unos 59,67 kilómetros cuadrados de superficie y unos 8 kilómetros de ancho, perteneciente al archipiélago de las Islas Andaman en el Océano Índico, administrada oficialmente por el gobierno de India. Se encuentra a 59,6 kilómetros de su vecina, la isla Sentinel del Sur. La isla Sentinel del Norte es todo un misterio. Aunque se encuentre rodeada de hermosas playas paradisíacas, lo cierto es que dicho rincón del océano es considerada una con mayor nivel de peligro, pues en sus tierras habita la tribu más aislada del planeta. Según reportan los antropólogos, esta tribu es conocida por ser extremadamente violenta, ya que, tal como ocurrió con el estadounidense John Allen Shaw, quien murió a causa de las flechas que lanzaron los centineles, en más de una ocasión, han agredido a quienes intenten acercarse a la isla. Viven en la Edad de Hierro, según los antropólogos. Número 6. Puertas del Infierno. Con este nombre ya te podrás imaginar que lo que veremos es muy infernal. Turkmenistán es bien conocido por ser el lugar donde se encuentran las siniestras puertas del infierno en el desierto de Karakum desde hace más de 5 décadas. En la década de 1970, una expedición soviética ejecutó labores de excavación en Turkmenistán. Su objetivo era encontrar una nueva fuente de petróleo que es, junto al gas natural, uno de los recursos más valiosos y el sustento de muchas regiones de Asia Central. Después de muchas semanas excavando, la expedición encontró un sitio con gran concentración de gases. En el momento en que lograron perforar la superficie, el suelo colapsó.
El derrumbe provocó la creación de un enorme cráter de 70 metros de ancho y al menos 20 metros de profundidad, del que empezaron a emanar gases y obligó a que la expedición se cancelase. Un equipo de geólogos decidió prenderles fuego a la superficie del cráter al ver que esos gases seguían saliendo del cráter. La finalidad era que la combustión, de alguna manera, quemase los gases y extinguiese su propagación, pero no fue así. Por este motivo, en la actualidad, el cráter sigue ardiendo de forma continuada, lo que ha provocado su denominación como la Puerta del Infierno. Ahora, gracias a su creciente fama, se volvió un atractivo turístico. Está ayudando a la gente a hacer negocios y poder trabajar de la mano del turismo. Si te gusta nuestro contenido y aún no estás suscrito, te invitamos a hacerlo activando la campanita para avisarte de los próximos videos. Número 5. El desierto de Danakil. Este desierto es muy particular entre los tantos que existen. El desierto de Danakil es un desierto de África conocido por su calor extremo e inhospitalidad, que está situado en el Cuerno de África, en la depresión de Afar, muy cerca del Mar Rojo. Administrativamente, ocupa parte del noreste de Etiopía, del sur de Eritrea y gran parte de Djibouti. Existe un lugar en la Tierra donde la supervivencia es casi imposible: en el desierto de Danakil, con manantiales ardientes anaranjados, verdes, blancos y amarillos a causa del azufre y otros minerales. Con manantiales ardientes multicolores, formaciones de sulfuro que brotan desde la Tierra, su ambiente extremadamente caliente y el aire irrespirable, todo esto se combinan para formar un verdadero infierno en la Tierra, donde prácticamente nadie puede permanecer. Número 4. Costa de los Esqueletos. La Costa de los Esqueletos es muy famosa e impresionante. La Costa de los Esqueletos es un tramo de la costa occidental de África que se localiza en Namibia, donde la llegada de la corriente fría de Benguela produce densas nieblas oceánicas la mayor parte del año. Y por estas razones que se pueden ver restos de varias embarcaciones y múltiples naufragios, como el carguero Edward Bourne, naufragado en septiembre de 1909. Así también se pueden encontrar más restos de muchas embarcaciones, aunque es un gran cementerio de naufragios pasados, crea una belleza única en su estilo. Número 3. Valle de la Muerte. Este peculiar valle es muy peligroso. El Valle de la Muerte es un valle desértico ubicado al sureste de California, en el desierto de Mojave, limítrofe del sur del desierto de la Gran Cuenca. En verano es uno de los lugares más calurosos del mundo, junto con los desiertos de África, Australia y Medio Oriente. Encontramos este lugar en forma de un pequeño cañón, ubicado en uno de los valles más pequeños de la península de Kamchatka, con una longitud de apenas 2 kilómetros de largo. El misterio: que cada año, cuando se derrite la nieve, aparecen cientos de animales muertos. Y es que se sabe que cada animal que entra no logra salir. Vladimir Leonov, un vulcanólogo del Instituto de Vulcanología y Sismología de Rusia. Este fue el primero en dar una hipótesis de lo que ocurría en este lugar, reflejando que las muertes eran debidas al resultado de un fenómeno volcánico en el que un gas asfixiaba a todos los animales que allí entraban. Así que la mayoría de estas muertes son inevitables y muy lentas al parecer. Número 2. Lago Natron. El lago Natron es un lago salado endorreico africano localizado en el Gran Valle del Rift, en Tanzania, en la frontera con Kenia. Junto a él se encuentra el estratovolcán Oidiono Lengai. Su superficie aproximadamente es de 600 a 800 kilómetros cuadrados, aunque puede llegar a alcanzar los 1040 kilómetros cuadrados, y de él se extraen sales de cloro, sodio y magnesio. Sus aguas están teñidas de rojo por la proliferación de algas. En él se pueden apreciar formaciones de espirales de carbonato sódico que surgen de las profundidades de la Tierra a través de géiseres. Los únicos capaces de sobrevivir en este ambiente son los peces Alcolapia alcalica, adaptados a sus duras condiciones, y los flamencos, que consumen sus algas filtrando las aguas alcalinas con su pico. Número 1. Las Islas de las Cobras, Isla de Queimada Grande. En el puesto tenemos a la Isla de la Quemada Grande, también conocida como Isla de las Cobras. Es una isla de 430.000 metros cuadrados, 43 hectáreas, en la costa del estado de Sao Paulo, en Brasil.
Es el hábitat de una especie de serpiente de la familia de las víboras conocida como serpiente de la Isla Quemada, una de las serpientes más venenosas del mundo. Las leyendas locales dicen que hay 5 serpientes por cada metro cuadrado. Esta no es la única especie de serpiente de la isla y se considera en peligro de extinción ya que no tiene ningún otro hábitat y podría ser eliminada por los incendios forestales. La población de dicha serpiente también corre el riesgo de endogamia, cuyos efectos son evidentes en la población de estos ofidios. La isla de las cobras es todo lo contrario a un oasis paradisíaco. Dicho trozo de tierra, que también es llamado como la Ilha de Queimada Grande, es considerado como el lugar más peligroso del mundo. No por nada el gobierno de Brasil ha prohibido el acceso al sitio, que se ubica a tan solo 30 kilómetros de las costas de Sao Paulo. Estos son los lugares más peligrosos del planeta. Se puede ver que son letales y algunas hermosas a la vez, pero son formas en las que la Tierra saca la energía que tiene dentro. ¿Cuál te gustó más? ¿Y cuál te parece la más peligrosa? Déjalo en los comentarios. Gracias por quedarte hasta el final. Dale like y suscríbete activando la campanita para así poder avisarte de los próximos videos.